Buenas, el día de hoy les vamos a hablar de nuestro proyecto formativo, de la materia Desarrollo Humano Integral. No sin antes recordar los integrantes del grupo: Jair Fernando Carrillo, Juliet Vanessa Ortiz y mi persona Germán Antonio Simanca Mendoza. El tema de nuestro proyecto formativo es pobreza extrema en Colombia. Sí, así como lo escuchas, pobreza extrema en Colombia. La pobreza extrema es un término que se utiliza cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas, como lo son la alimentación, vestido, salud, vivienda. Por lo tanto, el concepto de pobreza extrema hace referencia a una de las situaciones más graves que puede afrontar un ser humano. Erradicar la pobreza extrema es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que no tienen acceso a alimentos han ido disminuyendo en las últimas décadas en Colombia y el mundo, pero aún son muchas que padecen estas situaciones. Veamos el siguiente reportaje. Para 2019, más de 17 millones de personas en el país se encontraban en condición de pobreza, según el DANE, y más de 4 millones en pobreza extrema. Según las estadísticas, estas cifras van a empeorar para el 2020 debido a la destrucción de empleos y de ingresos que ocasionó la pandemia. Más de 17 millones de personas que viven en el país se encuentran en pobreza con corte a diciembre de 2019, una cifra que antes de la pandemia aumentó en 661.899 personas. Una persona se considera en esa línea si sus ingresos mensuales son de 327.764 pesos y un hogar si el ingreso de todos es de 1.310.696 pesos. Estamos viendo un incremento en la incidencia de pobreza monetaria del 34.7% a tener un 35.7% de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, a diciembre de 2019 se registraron 4.600.000 personas en pobreza extrema, lo que significa un aumento de 728.955 personas en esa condición. Una persona está en pobreza extrema cuando durante el año solo recibió máximo 137.350 pesos mensuales. Es decir, un hogar de 4 personas en donde no importa si trabajan uno o dos o los 4, llegue a devengar 549.400 pesos al mes. La mayor cantidad de personas que cayeron en condición de pobreza viven en Cúcuta, Santa Marta, Sincelejo, Montería y Riohacha. La ciudad con más personas en esta condición es Bogotá, con más de 2.200.000 habitantes. Para este año, el DANE espera que esta situación aumente por la crisis del COVID-19. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en Colombia? Una de las causas de la pobreza en Colombia es la educación, la cual hace que se genere en esa población mucho analfabetismo, el conflicto en nuestro país, violencia al margen de la ley, reclutamiento de menores, mal manejo de los recursos económicos, desigualdad social, crisis, el desempleo, enfermedades y corrupción. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la pobreza extrema. En este caso vamos a entrevistar a un habitante de calle. Carlitos, su nombre es... Buenas tardes, Carlito, ¿todo bien? Buenas tardes. Carlitos. Carlitos, ¿está dispuesto a responderme una serie de preguntas? De pronto sí, Carlito, pero ¿qué me va a dar? ¿Qué me gano? Yo le doy la recompensa después de las preguntas, pero si está dispuesto a respondérmelas. No sé. La primera pregunta es, ¿qué hace para alimentarse? Carlito, lo que me regalan por ahí, porque yo de dónde voy a sacar, porque no tengo dónde. La segunda, ¿ha recibido ayudas del gobierno? A veces tiro de unas lámparas, no me regalan nada. ¿Y de la gente del sector o algo? Tengo unos reas a ratos, me sueltan un panchito, algo así, lo que me consiga. ¿Y qué hace para sobrevivir? No sé, mi perro, al vivir del presente, lo que pueda, lo que tenga, así como ahorita que estoy aguantando frío y hambre. ¿De dónde saca la plata que tiene o la poca que tiene? La plata, perrito, no. Pesitos ahí que me regalan en la esquina para el pancito. ¿Y usted padece alguna enfermedad? Mi viejo, yo no sé, no tengo salud ni nada para decirle. ¿Ha pensado hacer algo para salir de la situación en la que está? ¿Cuál situación? No. ¿Cómo? ¿Oportunidades de dónde, loca?
¿Tiene familia en el sector o en algún lado? Esa es su familia, yo nunca he tenido eso. Siempre he vivido solo en la calle. Mi única familia es el baretico. ¿Y qué experiencias ha vivido a lo largo de su vida? Perrito, si le contara nos quedamos aquí toda la vida, pero si me trae el pancito de pronto seguimos. Y la última pregunta, ¿cuál es su edad? Y perro, no me acuerdo, debo tener como unos 18 yo creo. Pero vamos por el pancito que tengo hambre. Bien, muchas gracias, Carlitos. Vale. Escuchen esto, la ciudad con más personas pobres en el país es Bogotá. Esto según el más reciente informe del DANE. Según este reporte, 2.200.000 personas están viviendo en este momento en Bogotá bajo esta condición extrema. Pero ¿cómo es vivir así? En el siguiente informe les contamos. Las localidades con mayor número de pobreza monetaria son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Suba. Y en la localidad de San Cristóbal encontramos a Anderson Fabián Cruz Cardona, un hombre de 47 años, quien asegura que la pobreza extrema que enfrenta cada vez empeora más. Tengo inflamado, acumulación por lo que tuve un tumor y las vías urinarias se me dificulta respirar. Vivo solo, mucha gente me colabora. Y es que según este informe del DANE, una persona se considera pobre en Colombia si sus ingresos mensuales son de 327.764 pesos o menos, o si en un hogar de 4 personas el ingreso no supera 1.310.696 pesos, dinero que para este hombre es imposible alcanzar. ¿Y usted vive con cuánto al día? O sea, ¿cómo hace para comprarse un pan, un café? La gente me colabora. Voy a la panadería, a las tiendas, me distinguen y todo. Yo con cualquier cosa. Ahorita fui a pedir una agüita aromática y me estaba comiendo un pancito y una tocineta. No tengo más ingresos. Y a la problemática que vive Anderson se suma otra de la cual hacen parte 17.470.000 personas que viven en condición de pobreza monetaria en el país, una cifra que equivale al 37.7% de la población. En aquellos hogares que tienen como jefe de hogar a una persona de hasta 25 años, el 43% de las personas que habitan en esos hogares se encuentran en situación de pobreza monetaria. A esta pobreza monetaria en el país se suma la pobreza extrema. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, una persona que gane menos de 137.350 pesos mensuales se le considera que está en esa condición. Actualmente en el país hay 4.689.000 personas en esa situación. Y tengo mi camita y la verdad no tengo agua. No tengo agua y me toca, pues sí, salir a rebuscarme aunque sea. Los vecinos me dejan bañar o algo. Para este hombre de 47 años las cifras no dicen nada, ya que eso se queda en un papel según él. Y lo que realmente sí le retumba en su mente es que ni el distrito ni la nación lo han ayudado a salir de su difícil condición en medio de la pandemia. A continuación les expondré las medidas que se han tomado en Colombia para combatir la pobreza agendada del gobierno. Erradicar la pobreza extrema de aquí al 2030. Erradicar para todas las personas la pobreza extrema. También una de ellas es reducir al menos un 50% de aquí al 2030, reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades y que viven la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Otra de ellas es implementar el sistema de protección social, implementar a nivel nacional sistemas de medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos los niveles más mínimos, y lograr una gran cobertura de todas las personas más vulnerables. Otra de ellas es la igualdad de derechos a la propiedad, servicio y recursos económicos. De aquí al 2030, garantizar que todos los hombres y las mujeres
En particular, los pobres y los vulnerables tengan los más mínimos derechos a los recursos económicos y accesos a los servicios básicos. También otra de ellas puede ser fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales. De aquí al 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y de las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición de vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos. También es movilizar recursos para implementar políticas tendientes y erradicar la pobreza. Es garantizar una movilización significativa a la mejora de la cooperación para el desarrollo a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo. Una de las medidas que se han tomado ha sido desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género, crear marcos normativos sólidos en los planos nacionales, regionales e internacionales, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género. Un dato curioso es que la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020 y el 10,9% registrado en 2019, según CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta también estima que suba en 5,1 puntos porcentuales este año, un 29% a un 34,1% en 2020. Las 5 ciudades con mayor tasa de pobreza son Quibdó, Riohacha, Cúcuta, Popayán y Santa Marta.